Continuamos nosotros con nuestro estudio de bibliología y la semana pasada hablamos de algo y solo quiero que vaya entendiendo la conexión aquí. Hablamos de revelación y lo que vimos es la Biblia. Y ahorita va a ver por qué esto es importante entender estos fundamentos, pero la Biblia fue dada para revelar ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Eso es importante porque, de nuevo, como expliqué la semana pasada, muchos leen la Biblia y lo primero que hacen es, ¿qué dice este texto para mí? O, ¿qué me quiere enseñar el Señor a mí? Y eso es algo que la Biblia hace, nos enseña, nos instruye. Pero antes de hacer esa pregunta, primero yo tengo que preguntarme, ¿qué está revelando este texto acerca de Dios? ¿Qué está revelando este texto acerca de Cristo? La palabra de Dios primordialmente fue dada no para hablarme a mí o para enseñarme. Eso no es lo primordial. No estoy diciendo que la Biblia no hace eso, pero eso no es lo primordial. La palabra de Dios fue dada para revelarnos quién es Dios. Y luego iniciamos la doctrina de la inspiración, que tiene que ver con esta idea de cómo fue este libro dado a nosotros. ¿Por qué nosotros llamamos la Biblia la palabra de Dios? Y entonces vimos que la inspiración es la obra del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos, que garantizó que lo que escribieron preservara fielmente la revelación divina. Es decir, que Dios se aseguró al entregarnos su palabra, que su palabra no solo fue inspirada divinamente por el Espíritu Santo, pero lo que tú y yo tenemos hoy en día, podemos con certeza decir, esta es la palabra que fue inspirada por Dios. Ok, lo vimos la semana pasada, cómo, no quiero entrar en esto, pero el proceso de inspiración, lo vimos no es segunda de Pedro, es... si no me equivoco, es primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Solo quiero asegurarme que le tenga el texto correcto. Es segunda de Pedro 1, 19 al 21. Hablamos de esto y básicamente el pasaje nos recuerda que la palabra de Dios no fue dada por interpretación propia. No fue alguien que dijo, voy a escribir un libro y luego Dios vino y lo afirmó. No es la manera en que la palabra de Dios fue inspirada. Y luego empezamos a hablar del énfasis de teorías de inspiración, que es donde yo quiero iniciar el día de hoy, viendo si Dios inspiró su palabra, ¿cuál fue el proceso de esta inspiración? ¿Cómo entendemos este proceso? Pero antes de ello, el fin de este fundamento, y si Dios permite, dependiendo del clima, el próximo viernes, quiero hablar de inerrancia, quiero hablar de la infalibilidad de las Escrituras y la autoridad de las Escrituras, porque de nuevo, a lo que quiero llegar es, antes de nosotros contestar preguntas, ¿cómo? Por ejemplo, voy a escribir aquí. Voy a escribir lo que se llama apócrifa. Ahorita voy a explicar esto. ¿Okay? Libro de Mormón. Testigos de Jehová, su Biblia, el Corán. ¿Okay? ¿Cuántos han escuchado por qué este libro? Y por ejemplo, los musulmanes dicen, el Corán es inspirado por Dios. ¿Por qué la Biblia sí y este no? Los testigos de Jehová dicen que la revelación de Dios está incompleta. Y por eso un ángel tuvo que venir, muy similar al Islam. Normalmente herejías inician con ángeles revelando nueva revelación. Pero Mohammed tuvo una visión de un ángel que le dio las Escrituras. Los testigos de Jehová dicen tener una revelación de que Dios habló y ellos dicen la Biblia fue incompleta, hay que corregir algunas cosas. Pero ¿por qué esto sí, iba a decir al revés? ¿Por qué esto sí los testigos de Jehová no? El autor de Mormón, Joseph Smith, dice que el ángel Moroni vino y le dio una visión.
y dijo la Biblia no está correcta, la revelación no está correcta y este es el libro correcto. ¿Por qué decimos que esto no es inspirado por Dios, pero por qué esto sí? Y por último, los católicos dicen, hey, su Biblia está incompleta porque hay escritos que suceden después del libro de Malaquías, antes de Mateo, lo que nosotros llamamos apócrifa, pero ellos dicen es un deuto canónico, es decir, es igual de inspirado por Dios esos escritos durante ese tiempo. ¿Y por qué nosotros decimos, no, católicos están mal? ¿Y por qué nosotros decimos que está bien? Y de nuevo, todo esto tiene que ver con, si entendemos el propósito de la revelación de Dios, si entendemos cómo inspiró, y luego si entendemos lo que vamos a ver de nuevo la próxima semana, que tiene que ver con esta idea de si el pasaje de la palabra de Dios, lo que Dios nos dejó, es inspirado por Él, este texto tiene que tener ciertas cualidades que tú y yo podamos decir con certeza, esto es revelación divina y esto no. Y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco. Vamos girando hacia ahí. Yo sé que lo que usted quiere es que yo empiece a hablar de esto. El problema es que si no tenemos un fundamento sólido de estos términos, que yo sé que son muy académicos, pero si no tenemos un fundamento sólido, lo único que usted va a poder decir cuando alguien le pregunta, con un primo le pregunta, no, pues ¿por qué tu Biblia tiene estos libros y la mía tiene estos otros? Lo único que usted va a poder decir, es que mi pastor dice eso. O porque es que nosotros somos cristianos y ustedes son católicos. Esa no es la respuesta a esa pregunta. Hay un proceso y hay una manera muy detallada de cómo Dios inspiró su palabra. Y podemos de nuevo con certeza nosotros entender que estos 66 libros son realmente la palabra de Dios. Y por consecuencia, si esta es la palabra de Dios, estos están en error. Y no hay nada malo con decir eso. Es más, la idea de por qué estos libros, por ejemplo, el mundo que enseña, podemos abrazar el cristianismo y el Corán. ¿Sabes cuál es el dilema con eso? Que el Corán mismo te va a decir que esto no es revelación divina. O sea, ese es el punto. El punto es quién está correcto y cómo podemos tener la certeza de que alguien está correcto. Y voy a través de esta enseñanza ir detallando por qué estos dos son, bueno, para mí todos son fáciles de descreditar, pero hay una manera de hacerlo a través de la palabra del Señor. Para aquí vamos, pero antes de llegar ahí tenemos que entender estos fundamentos. La palabra, como aprendimos la semana pasada, segunda de Timoteo 3:16, nos afirma que la palabra de Dios, toda escritura escrita, y obviamente tiene el Antiguo Testamento en mente, lo que yo tengo que comprobar es cómo el Nuevo Testamento aplica a 2 de Timoteo 3:16, pero cuando Pablo dice eso, toda palabra escrita, pasa, grafe, teomnustos, lo que vimos la semana pasada, toda palabra escrita es inspirada por Dios. Nosotros tenemos que ver y tenemos que entender a cuáles libros se refería eso. De nuevo, es obvio que Pablo se refiere al Antiguo Testamento. Lo que no queda muy claro es cómo comprobamos que también el Nuevo Testamento aplica eso. Eso es lo que voy a ir enseñando a través de esta serie. Pero quiero para iniciar hoy, vayamos a 1 de Corintios 7, porque tenemos que entender cómo entendemos el proceso de inspiración. 1 de Corintios 7, versos 10 al 12. Su palabra dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer que no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. No se asusten, este no es clase de matrimonios. De por sí estamos planeando un evento de matrimonios, pero estamos esperando que el lugar nos dé la fecha, pero pronto tendremos esos detalles. Pero aquí es el punto por la cual cito esto. Verso 10, no yo, sino el Señor. Verso 12, Pablo dice, y a lo demás, yo digo, ¿no quién? El Señor.
Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no le abandone, y luego Pablo hablar del resto. Ok, esta es la pregunta que quiero que tenga en mente hoy. Proceso de inspiración. Pablo dice, hay una sección, versos 10 y 11, que el Señor dio. La pregunta es, ¿por qué nosotros debemos obedecer el verso 12 y tenerla como parte de lo que nosotros consideraríamos, inspirada por Dios, palabra inspirada por Dios, cuando Pablo mismo nos está diciendo, yo digo esto, no el Señor? ¿Ok? Si entendemos la pregunta, o sea, ¿cómo? De nuevo, Pablo aquí nos está diciendo, yo estoy diciendo esto, no el Señor. Pero cuando yo leo 1 Corintios 7:12, a pesar de lo que Pablo dice, yo creo que esta palabra es inspirada por Dios. La pregunta que quiero contestar es, ¿por qué podemos decir que a pesar de lo que Pablo dice aquí, aún esa frase es inspirada por Dios? Aún los pasajes donde Pablo dice, yo digo no el Señor, aún esas instrucciones son inspiradas por Dios. ¿Sí? ¿Sí entendemos la tarea de esta noche? ¿Sí? Ok, no se preocupe, yo voy a contestarle esa pregunta. Pero antes de eso, la semana pasada vimos de nuevo, esto tiene que ver con cómo entendemos la inspiración divina, de que toda la palabra fue inspirada por Dios. Y lo que quiero que tengan en mente aquí es, la palabra por un lado, tenemos a Dios que la inspira y luego al autor que la escribió. Y entonces los teólogos tienen que ver y pensar cómo fue el proceso de inspiración en base a que hay dos, en vez de autor, mejor déjenme poner escritor, creo que es más claro así. De nuevo, en la Biblia tenemos Dios quien la inspiró y luego tenemos al escritor que la escribió. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que Moisés da la ley, los primeros 5 libros, tenemos escritos de David, tenemos en el Nuevo Testamento escritos de Pablo, etcétera, etcétera. Tenemos a Dios por un lado, toda palabra inspirada por Dios, pero vemos que David tiene su personalidad. Sabemos que él escribió salmos y cómo entendemos esa combinación entre Dios y el autor. Y por eso, rápidamente, la semana pasada, una teoría que vimos fue la teoría del dictado de inspiración. Esta es la idea. Algunos creen, Dios habló y luego el escritor escribió todo lo que Dios habló. El problema, como vimos la semana pasada, porque terminé con estas dos, el problema con esto es que aunque Éxodo 34:27 nos muestra que Dios le habla a Moisés, Moisés escribe la ley, o Dios le habla a Jeremías en Jeremías 32 y luego él va y comunica al pueblo. El problema con la teoría del dictado de inspiración es que también tenemos pasajes donde el autor mismo se expresa. Lea los salmos, Salmo de Asaf. ¿Quién está hablando ahí? Ahí ya no es Dios, ahí es el autor hablando. Y de nuevo, la pregunta es, ¿por qué las palabras de Asaf, por ejemplo, son consideradas inspiradas por Dios? Que es lo que voy a ir contestando. Pero por eso nosotros no debemos entender que Dios inspiró la palabra de esta manera, de como que Él dictó y simplemente los escritores fueron secretarios. Esa es la idea de esta, pero no es como Dios inspiró la palabra. Lo vemos y lo vemos aquí en el pasaje que leí. Pablo tiene algo que decir. No afirmamos eso. Muy similar la teoría mecánica de inspiración. La idea aquí es Dios se apoderó de las mentes de los autores humanos y estos produjeron las escrituras. A lo que me refiero aquí es, de nuevo lo dije la semana pasada, pero es literalmente a lo que se refiere esto es, imagínese a Pablo escribiendo su carta y la idea aquí es, él entró en un trance. Es como, escribió por media hora, despertó Pablo y luego, mira, ay caray, produje la carta de 1 Corintios. Y obvio que eso no es lo que está sucediendo aún. Si usted estudia la carta 1 Corintios, Pablo está respondiendo a preguntas que la iglesia le ha hecho. Y por eso hay un patrón en 1 Corintios donde la palabra, pero además de esto, o por demás. Y la idea es, ustedes me preguntaron y por demás, déjenme contestarle lo que ustedes me han preguntado. Esta teoría de que Dios se apoderó
que los escritores entraron en un trance y luego despertaron y como que, escribí. Tampoco podemos afirmarla en base a las escrituras. Esto lo hablé la semana pasada y luego terminamos o se nos acabó el tiempo la semana pasada. Entonces, lo que quiero entrar ahora es a esta tercera parte que tiene que ver con el pasaje que leímos. Teoría parcial o conceptual, de la inspiración. Y déjeme simplemente, creo que usted tiene esa definición o parte de la definición en su Biblia. Y la idea de esta teoría es la siguiente. La idea es, Dios dio una impresión. Déjeme darle un pasaje muy famoso. Primera de Corintios 13. ¿El pasaje de qué? ¿De qué habla Primera de Corintios 13? ¿Alguien sabe? Del amor. Muchos saben eso, se dieron en la boda cristiana. Normalmente el pastor cita Primera de Corintios 13 en cierto aspecto. Algunos predican de Primera de Corintios 13. Pero Primera de Corintios tiene que ver con el amor. Esta es la idea de esta teoría. Dios puso la idea en Pablo. Aquí de nuevo este es como están lidiando los teólogos al contestar esta pregunta. Dios pone la idea. Sería bueno que la iglesia conociera acerca del amor. Dios puso esa impresión, Dios puso esa idea, pero partes de Primera de Corintios 13 son simplemente las palabras de Pablo y otras partes pueden ser inspiración por Dios. Si entendemos eso, en otras palabras, para decirlo más claro, es Dios dio la impresión, Pablo, sería bueno que tú escribieras del amor, y luego Pablo en sus palabras nos dio Primera de Corintios 13. Y así es como ellos argumentan esta idea de Dios y escritor. El problema con eso, y por eso se lo pongo en su guía, es ¿por qué nosotros entonces, si ese es el caso, debemos obedecer Primera de Corintios capítulo 7, verso 10 al 12? En otras palabras, si esta teoría es correcta, que la manera de inspiración es Dios dio la impresión de que Pablo escribiera algo, pero el resto es su palabra, simplemente las palabras de Pablo, ¿por qué debemos obedecer esto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Quiere contestar la pregunta? ¿Por qué obedecer Primera de Corintios 7, versos 10 al 12, si Pablo mismo nos dice que él es el que está dando esta instrucción? Específicamente el verso 12. ¿Por qué debemos obedecer? Sí. Porque en primer lugar está la palabra. Okay. Y sabemos que la palabra nosotros como cristianos es inspirada por Dios. Okay. Y es la guía, el manual que el Señor nos deja para conducirnos como hijos de Dios. Sí. Es porque nosotros obviamente ya estamos después de la cruz, donde ya tenemos toda revelación y tenemos un fundamento o una convicción de que esto es la palabra de Dios. Aunque Pablo dice, yo digo, la hermana Vianney dice, pero al final nosotros entendemos por convicción que esta es la palabra de Dios. Y eso es cierto. A lo que quiero llegar es cómo podemos estar convencidos de que más que palabras de Pablo, estas palabras son inspiradas por Dios también. De nuevo, nomás quiero que pensemos en eso. Esa es la respuesta. Yo lo que quiero llegar es a que usted sepa con certeza de que esta es la palabra inspirada por Dios. Ahora, una teoría más, pero antes de eso, quiero que usted conteste rápidamente, vaya a Deuteronomio, capítulo 31, verso 24 al 26, y quiero que conteste ahí en su guía donde dice, ¿quién escribió estas palabras? Le voy a dar como 2 minutos para leer ese pasaje, decirme quién las escribió, y luego quiero hablar de una teoría más en aspecto a estas teorías de inspiración. ¿Todos tienen la respuesta? Deuteronomio 31, 24 al 26, dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Voy a parar ahí. ¿Quién escribió
estas palabras? Moisés. Moisés, ok. De nuevo, déjeme darle la última teoría. Esta es la teoría natural de inspiración. La razón por la cual estoy dando estos textos es porque de estos textos se agarran la gente que argumentan por estas teorías. O eruditos que argumentan por la teoría parcial, argumentarían Dios dio impresiones y luego los autores escribieron sus propias palabras en base a lo que leímos en cuanto a 1 de Corintios 7, 10 al 12, porque Pablo dice, yo escribo esto o yo digo esto, no el Señor. Es donde ahí, por eso agarran de ahí para defender su postura. La teoría natural de inspiración es al revés. Esta es la idea. Moisés escribió y luego terminó. Imagínenselo de esta manera. Nosotros en base a este pasaje creemos que Moisés escribió el Torá, que viene siendo los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Okay? El punto aquí es, esta teoría dice, Moisés escribió lo que él quiso escribir y terminó el libro y luego Dios sopló. Y luego Dios hizo su parte y dijo, hey, dile al pueblo es divino. ¿Sí me entienden? O sea, Moisés escribió lo que quiso, él escribió sus propias palabras y luego Dios afirmó sus escritos diciendo, oh, eso está muy bueno, está bonito. Y sopló y dijo, ahora es palabra divina, ve y dile al pueblo. Y obviamente hay ocasiones aún en los escritos de Moisés donde Dios claramente está hablando primero. Pero el punto aquí es, la idea es que las porciones donde Moisés simplemente escribe sin que el Señor hable primero, es como ellos contestarían el hecho de que Moisés escribió lo que quiso y luego Dios lo afirmó y dijo, esta palabra es inspirada. Y de nuevo, ninguna de estas 4 teorías, la del dictado, la de mecánica, un trance de que Dios dio impresiones o conceptos y luego la gente escribió, o que primero escribieron y luego Dios sopló y dijo, esto es palabra de Dios. Ninguna de esas es como Dios nos dio las escrituras. Aquí está la definición que yo quiero que tenga. Es lo que nosotros llamamos la inspiración verbal plenaria. Y de nuevo, todas las teorías están tratando de lidiar con cómo entendemos el hecho de que por un lado Dios ha hablado y por el otro lado vemos que el autor también escribe y habla. Y entonces, lo que quiero definir aquí con la teoría inspiración verbal plenaria, ahí tiene usted su definición, la puede ver también, la guía la tiene, pero también lo puede ver en la pantalla. Yo lo que quiero enfocarme aquí es en 3 palabras, que viene siendo inspiración, y esto es, no voy a poner todo, pero toda escritura. De nuevo, este es el verso que vimos la semana pasada. Toda escritura es inspirada por Dios. Inspiración, a lo que se refiere esta definición, es inspiración y luego tenemos verbal, que tiene que ver con más que inspiraciones. Ahorita voy a explicar un poco esa idea, pero está la palabra verbal y luego está plenaria, que es una palabra griega que significa completo, lleno, o por ejemplo un vaso lleno, pero aquí la idea es completo o total. La idea aquí es toda la palabra, y un tilde está fuera de la inspiración de Dios, pero toda la palabra está completa, total. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. El aspecto verbal es lo importante de esta definición. Y voy a ponerlo así, para hacerlo simple, voy a poner palabras y Espíritu Santo. Ok. Y eso es lo que yo quiero que entienda en cómo nosotros entendemos la inspiración. Que preste atención a esto, algunos de estos definen esto igual. Y esta es la idea. La idea es que aun cuando Moisés, por ejemplo, aún en el capítulo de Deuteronomio, si usted sigue leyendo, Moisés va a escribir una canción para el Señor. Las palabras son de Moisés, pero ¿por qué decimos que son inspiradas por Dios?
esta es la idea, que aunque Moisés escribió las palabras que él escribió, o cuando David le escribe un canto al Señor y David escribe lo que él escribe, o aún en los evangelios cuando un apóstol está hablando, o lo que vimos en Primera de Corintios capítulo 7 verso 10 en adelante, cuando Pablo mismo dice, estas son mis enseñanzas, no las del Señor. ¿Por qué podemos decir que todas estas son inspiradas por Dios? Y esta es la idea, es aquí en lo verbal. La idea es que aun cuando David escribe ese salmo, aunque son sus palabras, todo lo que él escribió fue guiado o inspirado. Es decir, en ese momento, aunque David se está expresando, no fue él escribiendo por sí mismo, sino que Dios mismo le inspiró a escribir las palabras que él escribió. ¿Sí queda claro esa explicación o esa enseñanza? De nuevo, el punto aquí es, en la porción verbal, ¿Moisés escribe lo que escribe? Claro que sí, son sus palabras. Pero detrás de Moisés estaba el Espíritu Santo dirigiendo a Moisés a escribir esa palabra. Por un lado es los escritos de Moisés, por otro lado Dios está tomando control de lo que Moisés está diciendo, en el sentido de que fue el Espíritu Santo que inspiró a Moisés a escribir o a decir lo que él dijo. Y por eso, cuando Pablo dice en 1 Corintios 7:12, que solo para simplificarle también el argumento, el Señor en 1 Corintios se refiere, ¿alguien sabe a quién? ¿A quién se refiere el Señor cuando Pablo dice el Señor? ¿A Dios el Padre? No. ¿A Dios el Espíritu Santo? No. Se refiere el Señor a Cristo Jesús. Y esta es la idea de Pablo. Cuando él dice el Señor, en cuanto a los versos 10 y 11 de las enseñanzas del matrimonio, lo que Pablo está recordándonos es que Jesús, cuando habló del matrimonio, habló de esto. Él habló de que odia el divorcio, lo vamos a ver nosotros en Mateo 19, cuando lleguemos a Mateo 19, de por qué Jesús odia el divorcio. El punto ahí es, el Señor dijo en este sentido, Jesús nos enseñó esto. En el verso 12, cuando Pablo dice, y a lo demás yo digo no el Señor, el punto de Pablo es que Jesús no habló de esta parte del divorcio, pero yo les digo, y nosotros, como dijo el hermano Ablanier, tomamos esto como palabra de Dios por el simple hecho de que aún esas palabras, cuando Pablo las enseña, fueron dirigidas, son las palabras de Pablo, pero fueron dirigidas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero que entienda. Es muy diferente al resto de las posturas. Lo que nosotros estamos diciendo, sí, Pablo dijo esto, son sus palabras, pero las dijo porque el Espíritu Santo las dirigió. Y esto es lo que Sinclair Ferguson le llama concurrencia, una palabra fancy, pero esto es lo que él dice: Dios cumple su propósito por medio de la causalidad secundaria. Dios se dedicó al 100% a aspirar su palabra, los autores humanos se dedicaron al 100% a escribir esa palabra. Yo quiero que veamos algunos ejemplos aquí. Quiero que lo dar unos 5 a 10 minutos para que vea Génesis 50:20, Daniel 1:1 al 2 y Hechos 2 al 3. Ahí están las preguntas. ¿Por qué sufrió José? ¿Quién sitió a Jerusalén? ¿Y por qué murió Jesús? Y quiero simplemente que usted lea estos pasajes y luego me conteste estas preguntas y vamos a poder entender aún un poco más cómo Dios inspira su palabra a través de estos medios. Entonces es la evidencia de lo que el Señor está haciendo aquí. Son unos 5 a 10 minutos, a ver qué tanto se tarda, pero para poder contestar estas preguntas. Ahí están en su guía los textos y por qué sufrió cada persona. Ok, ¿alguien puede leer Génesis 50:20? Sí, en voz de arcángel, para que se oiga. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ok.
¿Por qué sufrió José? ¿Quién es la causa de su sufrimiento? ¿Quién? Ok. ¿Dónde? ¿Qué parte? Vosotros, right? Pensasteis mal contra mí. Ahí el vosotros se refiere a los hermanos de José. ¿Quién más es responsable? Dios. Más Dios lo encaminó ¿para qué? Para bien. O sea, José llega a entender algo muy clave al final de su vida, que por un lado sus hermanos son responsables. Ahorita va a ver cómo quiero comprobarle la idea de inspiración de escritor con Dios, pero lo vemos en la Biblia, donde por un lado los hermanos son responsables. Son responsables de vender a José, de causar el sufrimiento inicial que él pasó. Pero por otro lado, al final de su vida, José llega a entender, bueno, al final Dios estaba detrás de todo esto. Esto tenía que suceder porque era la única manera que José, un niño judío, viviendo en campo y territorio muy fuera del palacio de Egipto, llegara a estar en el palacio de Egipto específicamente para este momento donde él no solo podía advertirle a Egipto, si recuerdan la historia de que venía un tiempo de sequía, pero más allá de eso para proveer para su familia. En este caso hay una acción humana, los hermanos que hicieron mal, y hay una acción divina, el Señor soberano que quiso que esto sucediera, no solo permitió, decretó que esto sucediera, y al final ambas cosas son ligadas. La persona humana, acción humana y acción divina. Y ya va a ir viendo un patrón aquí. Daniel, alguien lea Daniel capítulo 1, verso 1 al 2. Daniel 1. Estos pasajes también nos deben entender mucho la elección y la responsabilidad humana, pero no es el tópico de esta noche. Pero Daniel capítulo 1, versos 1 al 2, si alguien puede leer ese pasaje. En el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ok, aquí de nuevo otro ejemplo. ¿Quién conquistó a Jerusalén? Nabucodonosor. Pero por otro lado, ¿por qué? El Señor entregó a sus manos a Joacim. La pregunta es ¿quién? O sea, ¿conquistó Nabucodonosor? Sí, fue su ejército. Ellos fueron los que entraron a Jerusalén. Aún esto lo detalla libros históricos. O sea, el imperio de Babilonia entró y destruyó específicamente las tribus del sur de Judá. Pero por otro lado, el Señor fue soberano y estaba en control de esta tragedia. Y Él fue el que entregó en las manos de, en las manos de Nabucodonosor al rey de Judá. De nuevo, otro ejemplo donde vemos una acción humana y una acción divina. Y ambas están bajo este control del Señor. ¿Es responsable Nabucodonosor por sus acciones? Sí. ¿Es Dios actuando a través de la historia para que esto sucediera? Sí. Ambas son una realidad. Otro ejemplo más. Hechos, capítulo 2. Verso 23, esta creo que ya lo hemos leído anteriormente, si no me equivoco, pero Hechos capítulo 2, verso 23, dice lo siguiente: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí, obviamente, refiriéndose a Jesús, y la pregunta es, ¿por qué muere Jesús? Respuesta: por el plan soberano de Dios. Dice, noten la frase, no hay que escondernos de terminología. Entregado por el determinado consejo, o sea, Dios determinó que esto sucediera, y anticipado conocimiento de Dios. Pero luego dice, aquí está la acción humana,
prendisteis y matasteis, por manos de inicuos, crucificándole. ¿Por qué muere Jesús? Por un lado, porque era el plan determinado de Dios, acción divina. ¿Por qué muere Jesús? Por otro lado, porque hubo gente malvada que quería que Jesús muriera, acción humana. Y ambas están de nuevo funcionando bajo esta idea del plan soberano de Dios. Y de nuevo, a esto es lo que se refiere Sinclair Ferguson. Debido a que podemos ver en las Escrituras, a esto es lo que él le llama concurrencia, se me olvidó a otros, cada teólogo a veces tiene sus palabras por doctrinas diferentes. Hay otros teólogos que le llaman otra cosa, pero es la que ahorita no recuerdo a cómo otros teólogos le llaman a esta doctrina. Pero Sinclair usa la palabra de concurrencia y de nuevo, esta es la idea. Así como vemos en las Escrituras, acción humana y divina bajo el plan soberano de Dios, lo que Sinclair Ferguson quiere que entendamos en cuanto a la inspiración verbal plenaria es que, de nuevo, Dios usa causalidad secundaria y eso no significa que la acción está fuera de la inspiración divina de Dios. Y de nuevo, por eso él concluye, Dios se dedicó al 100% a inspirar su palabra y los autores humanos se dedicaron al 100% a escribir esa palabra. Y el punto es que al final, lo que nosotros podemos entender en cuanto a la inspiración verbal plenaria es lo que mencioné, que aunque hay palabras del escritor, hay palabras de David, de Pablo, de Moisés, aunque hay estas palabras, ellos nos dan sus propias instrucciones, al final ninguna de estas son humanas, en el sentido de que aunque son sus palabras, todas fueron dichas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y así es como nosotros podemos con certeza decir que toda la Escritura, aún las porciones donde Pablo dice, porque es un gran argumento aún hoy en día, las porciones donde Pablo mismo dice, digo yo, sino el Señor, aún esas porciones y esas palabras que Pablo dice que fueron escritas, aún esas enseñanzas fueron influenciadas o inspiradas, mejor dicho, por el Espíritu Santo, que cuando Él las dijo, fue el Espíritu Santo hablando a través de Él. Quiero terminar con un pasaje más y luego quiero regresar a estos libros. Juan 16, se lo voy a leer y con esto concluimos el estudio de esta noche, pero Juan, capítulo 16, verso 13 al 14. La palabra del Señor, estaba en capítulo equivocado, 16, 13, dice lo siguiente, y esto es importante de entender, lo vamos a desglosar en una clase futura, pero note, aquí dice, Jesús le dice esto a sus discípulos. Esta es parte de la razón por la cual nosotros afirmamos que aún el Nuevo Testamento abarca el hecho de que fue inspirada por Dios. Pero cuando venga ¿quién? El Espíritu de verdad, Él os guiará ¿qué? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y que os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Y ese es el punto. Lo que Jesús está enseñando aquí es que cuando Juan iba a escribir su evangelio, porque iba a llegar el día donde Juan iba a escribir un evangelio, donde Mateo iba a escribir un evangelio, aún Lucas iba a investigar un evangelio, porque Lucas no es discípulo de Jesús. Por eso tenemos que llegar a Lucas, no discípulo de Jesús, porque su escrito es considerado inspirado por Dios. Y luego vamos a llegar allí, pero esta es la idea. Lo que Juan está testificando aquí a través de las palabras de Jesús es que el Espíritu Santo mismo iba a recordar todo el ministerio de Jesús, y por eso hay tanta, ¿cómo se dice? Hay mucha similaridad en los evangelios por este mismo acto
de que el Espíritu Santo mismo fue el que le recordó a Juan a escribir lo que él escribe. El Espíritu Santo le recordó a Mateo a escribir lo que él escribe, a Marcos, que fue escritor de Pedro, y a Lucas, que fue un historiador, a investigar estas palabras, a juntar todas las enseñanzas de Jesús y a darnos estos evangelios. Es por eso que nosotros mínimo podemos aplicar que 2 de Timoteo 3:16 aplica a los evangelios por esta realidad de que Jesús mismo dice el Espíritu Santo les iba a recordar. Ahora, yo quiero que usted tenga esto en mente. Estos libros, voy a dejar a un lado los escritos apócrifos, pero ¿cuántos escritores tiene el libro de Mormón? ¿Alguien sabe? 1. ¿Testigos de Jehová? 1. ¿El Corán? 1. Ahora, vamos a llegar aquí, pero nomás para que duerma en paz en esta noche. Esto es lo impresionante de la Biblia. ¿Cuántos escritores tiene la Biblia? Lo dijimos la primera semana. ¿Alguien recuerda? Claro que no. Está bien, no se preocupen. Sé que fue hace unas semanas atrás. Aproximadamente 40 escritores, abarcando 1800 años. Eso es lo que quiero que usted vea. De Génesis a Apocalipsis hay una realidad central que es la historia de la redención. Hermano, no podemos inventar esto. Mohammed, y vemos los errores de Mohammed, porque él tiene errores y por eso vamos a ir comparando, porque Mohammed enseña cosas de los tiempos de Moisés que ocurrieron en el tiempo de Noé. O sea, alguien está mal. O este libro está mal, o este libro está mal. Pero este es el punto. Mohammed inició y terminó su escrito. O sea, él puede ir abarcando cómo él quiere que el libro termine y cómo el libro inicie. Los testigos de Jehová lo mismo. O sea, obviamente están agarrando, pero los cambios que ellos hicieron los hizo un autor que quiso enseñar una teología que abarca las enseñanzas de ellos. La revelación del ángel Moroni a Joseph Smith para darnos el libro de Mormón fue una persona. Y eso es lo que yo quiero que vea. Lo impresionante de la Biblia es diferentes escritores que no se conocieron. David nunca conoció a Moisés. Y no solo eso, le voy a mostrar qué tan difícil, porque el problema de nosotros es, nosotros pensamos que Juan tenía todo el evangelio de Mateo. No lo tenía todo. No es como hoy. O sea, la invención de la, en inglés se llama the printing press, se olvida cómo se dice, la impresora. Creo que se dice la impresora, pero anyway, el hecho de poder copiar y repartir, eso nos inventa hasta los tiempos de Martín Lutero. O sea, no todos tenían escritos. Por eso Pablo a los ancianos de Éfeso, aquí está la carta, circúlenla. Es decir, uno la tenía, la leía y luego tenía que viajar a la siguiente iglesia. Esta es la escritura. O sea, tenían un solo escrito que iban preservando. No piense en el mundo de nosotros que todos tenían estos escritos. Y lo digo por esta razón. Porque de nuevo, David tal vez no leyó todo el Torah. No sabemos. O sea, para darles ejemplos. Aún vemos en el tiempo de los reyes, la ley había estado escondida. Y Josías dice, cuando encontré el libro de la ley, que se refiere a los 5 libros del Pentateuco, él se arrepintió. Por años la ley escondida, ¿sabe dónde? Donde se colectaban, donde metían las ofrendas. A mí se me hace chistoso eso, pero es ahí donde encontró el libro, el Torah. Y cuando Josías lo encuentra, empieza a destruir los ídolos y empieza a hacer una reforma en el templo. ¿Por qué? Porque de nuevo, la palabra se había perdido, pero este es el punto. Aún a pesar de todo eso, es lo que quiero que entienda, estos escritores que no se conocieron, la evidencia de que el Espíritu Santo estuvo en cada época es por la centralidad y el mensaje de esto, que no se contradice. Que hay un mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis que tiene que ver con la redención. Ningún otro libro puede decir lo que el cristiano puede decir acerca de este libro. No hay ninguno otro que puede afirmar lo mismo. Estos libros no tienen que lidiar con el hecho de que diferentes escritores en diferentes tiempos, con diferentes usos de gramática hebrea y gramática griega,
nos dieron la palabra de Dios y de nuevo podemos confiar en la veracidad de ella porque es obvio que aquí hay inspiración divina por el simple hecho de los años y los autores, de que no se conocieron, no se hablaron, pero hay un mensaje central: la redención de Jesucristo por pecadores. Amén, hermanos.